Universfarad, el universo judío en el mundo académico. Es una alegría tener en Radio Sefarad a María José Cano. Hola, María José. Hola, buenos días, Raquel. María José es catedrática de Estudios Hebreos y Judaicos en la Universidad de Granada, una universidad siempre muy activa, María José, con estudios, con tesis, con cursos y con una revista miscelánea de estudios árabes y hebraicos de la que vamos a hablar hoy. Recuérdanos un poco cuáles son los objetivos y la filosofía de esta revista. Bueno, quería decir que es la revista decana de la Universidad de Granada, o sea, que fue la primera revista que hubo en la universidad. Y entonces, para nosotros es un orgullo, porque aunque en teoría la gente un poco en broma siempre piensa que los de estudio hebreo somos muy rancios y muy antiguos, pues en realidad somos bastante... estamos siempre, bueno, no se puede decir que cuando se inauguró la revista, pero sí estábamos en las nuevas tecnologías, y fue a los hebraístas, que entonces, bueno, eran hebraístas y arabistas, trabajaban juntos, lo que se le ocurrió hacer una revista científica cuando no había ninguna en la Universidad de Granada. Y bueno, el primer número que creo que es del 53, pero bueno, lo puedo mirar. Y en realidad es una revista, se inauguró como de estudio árabe y hebreo, como dice el nombre, luego se dividió en sección de hebreo y sección de estudio árabe islámico hace ya años, y la intención era recoger un poco los trabajos en principio esa era más la utilidad que tienen de la gente que estaba en el departamento, pero también contribuciones de fuera, y siempre ha tenido un papel destacado dentro de los estudios judíos y está en todas las bibliotecas. Y el escrito era eso, reflejar lo que era una revista miscelánea, que hoy en día pues no están tan de moda porque se tiende más a las revistas especializadas, y entonces la revista pues admite artículos de cualquier índole siempre que estén relacionados con los estudios, bueno, en este caso ya esa sección de hebreo, con los estudios hebreos. También quería decir que desde hace unos años, bueno, hace ya bastantes décadas, pues siempre se ha tratado de ir innovando, incorporando todo. Creo que fuimos también una de las primeras revistas que se hizo en ordenador y con esas técnicas de esos años. Y ahora pues también hace 5 años, con una ayuda de la Fundación Rothschild, pues decidimos que pasara a ser una revista también electrónica, aunque se sigue manteniendo el formato en papel, pero queríamos que fuera una revista electrónica porque hoy en día es la única manera de tener difusión y de que la gente pueda acceder a ella con cierta frecuencia, ¿no? Y facilidad. Claro, por eso este es uno de los motivos de que hablemos contigo, María José, porque vamos a hablar del último número hasta ahora de esta miscelánea de estudios árabes y hebraicos, un número que nuestros oyentes van a poder consultar online. Así que de libre acceso. Claro, algo que os agradecemos muchísimo. Has estado al frente de esta revista durante muchísimos años, María José. ¿Cómo ha evolucionado y cómo esperas que lo haga ahora que no estás dirigiéndola? Yo estuve hace ya muchos años, un periodo cuando empezamos a hacerla nosotros. Bueno, siempre también estamos nuestra actividad a veces está influida por la situación económica, entonces hubo que era difícil y muy caro ya usar los métodos tradicionales de tipografía, pero entonces era solo en papel. Estuve en ese periodo en el que empezó Ángel Saiz Vadillo, y que era catedrático aquí. También luego después de mí estuvo Miguel Pérez, que también fue catedrático de hebreo aquí. Y estuve ese periodo que era un poco pues de transición del modo tradicional de publicación, que no te tenías que preocupar nada, que te mandaban galeradas, a hacerlo un poco nosotros. Fue un paso importantísimo para el que hemos dado ahora. Y luego ahora he estado cerca de 8 años, un poco porque tenía, bueno, yo ya soy la decana de como la revista, la decana del área, y bastante más decana, porque todos han sido ya alumnos míos. Entonces, la verdad es que
me apetecía, y además creo que obligación nuestra, porque en una línea de la Universidad de Granada, que es la socialización de saberes, que dicen ahora con esas palabras tan rimbombantes, pero es cierto que un poco poner todo nuestro trabajo a disposición de la gente de forma gratuita, y desde luego pues la única manera era digitalizarla. Uh-huh. Vamos a... Sí. Para eso pedimos una ayuda a la Fundación Rothschild, que nos la dio muy generosamente, y luego también otra cosa que quiero decir es que aparte de la socialización, hoy en día hay una exigencia de excelencia, sobre todo para los investigadores, para los tramos y todas estas cosas, y también es importante para nosotros nuestra carrera académica. Y ahora mismo, el año pasado, pues estamos en prácticamente todos los índices, en Scopus, hemos conseguido entrar en Scopus, en Reuters, o sea que en FECIT, y bueno, estamos muy contentos. Yo ya he hecho lo que quería hacer, y ahora creo que la gente pues va a seguir incorporando bueno, hay un equipo muy bueno y seguirá incorporando todas las novedades y todas las cosas que se pueden hacer. Bueno, pues os felicitamos por esa excelencia y a ti por ese trabajo durante tantos años al frente de esta revista de la que vamos a hablar, fijándonos en el número 64. Grandes nombres de la investigación del mundo judío, hebreo, sefardí aparecen en este número. ¿Hacemos un repaso rápido a los artículos que podrán leer nuestros oyentes? Sí. Este número concretamente, pues hay más artículos sobre judeo español y el mundo sefardí. Pues eso muchas veces no sabemos a qué se debe, si a que uno ha publicado más y de pronto la gente manda más originales sobre ese tema. En fin, pero concretamente está bastante dedicada al mundo sefardí, pero no es una pura casualidad. Entonces, lo primero que hay es sobre de Purificación Albarral, que es un estudio de la obra clásica de Impacuda, de Los deberes de los corazones, y su versión en judeo español. Yo creo que un artículo muy interesante. La segunda obra es sobre la visión de un poco la alteridad que hay en la visión de los viajeros, como por ejemplo el Marqués de Tarifa. En este artículo se habla más sobre el patrimonio, cómo trae la idea de Jerusalén y la instaura en la arquitectura suya patrimonial, suya en Sevilla, por ejemplo la Casa de Pilato y todo eso. Que es un artículo de María Encarnación Cambil Hernández. Sí. Uh-huh. El de Tania María García Arévalo es sobre judeo árabe, que es un estudio y la traducción de la versión judeo-árabe del libro de Mapu, del amor de Sion. Esta profesora joven, esta investigadora es bastante joven, y se dedica al judeo-árabe del norte de África, en la zona de Marruecos y Túnez y Argelia, y también muy interesante. Luego, el tercer artículo es de una de los grandes nombres del hebraísmo, una persona ya de edad, pero reconocido, que es Alisa Ginio, y analiza la obra de Yehoshua, de este escritor israelí, y el sefardí de la comunidad de Jerusalén, y un poco cómo Ginio interpreta las palabras de Yehoshua en el libro de Busco a mi hermano, sobre esa comunidad tan antigua y tan clásica e importante dentro del mundo sefardí. Y el artículo de Lamper es sobre una puesta al día un poco de todo lo que es la cuestión judía, las nuevas visiones. Bueno, para mí es menos interesante, no es mi tema, pero creo que es interesante para la gente, sobre todo para ver cómo se está tratando la cuestión judía hoy en día, o sea, que ha habido hasta ahora.
Perdona, María José, porque estamos hablando de diferentes autores que están incorporados a este número 64 de 2015 de la revista. Pertenecen a diferentes universidades, me imagino. Por ejemplo, Purificación Albarral, investigadora independiente, ha trabajado mucho con el Consejo, con Elena Romero. Tiene varios libros con ella. Encarnación Cambil, sí es de la Universidad de Granada, pero es del Departamento de Historia del Arte. Tania María García Arévalo es becaria de la Fundación Rothschild. Alicia Ginio es de la Universidad de... creo ahora, bueno, no sé si ahora está en Jerusalén o en Tel Aviv. Creo que es de Tel Aviv, pues trabajaba en las dos. Lemper, pues tendría que mirarlo ahora mismo, sé que es de una universidad americana. Nina Pinto es de la Universidad Bar-Ilan de Israel. Elena Romero es del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y Doa Philip Subasi es de una universidad turca. Bueno, ella ha trabajado también en la Universidad de Ankara, pero ahora está en otra universidad. Y trabaja también sobre el mundo sefardí en Estambul. Que es el último de los artículos, y es una descripción de ese libro que es interesantísimo. Y ya va a leer la tesis ahora. Y luego está un artículo de Elena Romero, anterior al de Subasi, que suena muy atractivo, los noviazgos de la Salónica sefardí de entre finales del siglo XIX y principios del XX. Yo he empezado a leerle y es muy curioso porque hay referencias literarias muy interesantes. Sí, y luego está el de Nina Pinto, Expresión judeo-española en los supervivientes griegos de la Shoah. Bueno, también judeo-española, claro. Y yo creo que es un número interesante, tal vez, y bueno, me critica a mí porque yo era la directora, tal vez un poco monográfico, no tan misceláneo como suele ser habitualmente, pero bueno, han sido esas casualidades de que, bueno, no, hay 3, 4 que no son de... No, y son temas español, muy variados. Se habla del legado de la Salónica sefardí, de la Shoah, de la cuestión judía, del judeo-árabe, o sea, son de Jerusalén, son temas que siempre interesan, ¿no? A un autor moderno, o sea, contemporáneo israelí como es Yehoshua. Bueno, no es el Ben Yehoshua, es padre, creo, Jacob. Creo que es padre o abuelo. No, creo que es el padre del escritor. No es Abe Yehoshua, sino el padre. Sí. María José, aparte de estos artículos, también podemos adentrarnos en los apartados recensiones y experiencias. Háblanos un poquito de cada uno de ellos. Mira, las recensiones son los libros que nos llegan a nosotros. El primero, una recensión que hice yo, es de una novela que te recomiendo que la leas porque es una preciosidad. Es de una sobrina, Jordana Quick, una sobrina de esta escritora de Sarajevo, de Papo, y el libro es una delicia, vamos, pero es una novela autobiográfica y es la historia de todas estas mujeres de la familia de Quick, que bueno, es el nombre de su padre, y presenta un panorama del mundo sefardí, de lo que va a ser el final de ese mundo tradicional, ese paso entre el mundo tradicional sefardí y el mundo moderno. ¿Qué se llama? Es una delicia el libro. Luego, ¿cómo se llama el libro, María José? El olor de la lluvia. En los Balcanes. Sí. Lo vamos a tener muy pronto aquí en Radio Sefarad, en nuestro espacio El Marcapáginas. Vamos a hablar con su traductor. Bueno, es una preciosidad el libro. Y bueno, por lo menos a mí me pareció. Luego el de Nina Pinto, que tiene también un artículo de nosotros, es muy interesante, creo que le puede... Bueno, está en inglés, pero... que le puede... ¿O está en inglés o está en hebreo? Puede que esté en hebreo. Me parece que está en hebreo, pero bueno. Le puede interesar mucho a la gente que proceda de las comunidades de Tetuán, porque es sobre el folclore
que se mantiene hoy en día entre los hablantes de jaquetía, cómo se ha españolizado mucho y interesante. Y luego el de Skolnik es una de detectives, ¿no? Las novelas de Nacimiento, que son entretenidas. No, bueno, es una transcripción de la novela del Escudo Español. Y luego el siguiente, que es de Sánchez, que lo ha hecho Paloma Bien Más, esta investigadora del Consejo. Sí, gran amiga de la radio también. Es una de las mejores investigadoras que hay, que es sobre las variaciones lingüísticas en los géneros dialogales, o sea, sobre cartas también hablan, interesante. Y luego el siguiente trata un poco sobre la situación actual de la herencia judía en la Europa actual y cómo, un tema muy de actualidad, y cómo se adapta y no se adapta a la situación actual, el problema del terrorismo, las relaciones con otras comunidades, como por ejemplo la comunidad musulmana, el origen de esas comunidades. Y el siguiente, una versión un estudio, una reseña sobre el libro que ha editado Miquel Bertran, que es profesor en la Universidad, catedrático de Filosofía de la Universidad de las Islas Baleares, que ha hecho una edición del libro de Colin Herrera, este autor de Ámsterdam, de La Puerta del Cielo, interesante también. Y el siguiente también es un libro de Mauro Sonta, que es sobre lexicografía filosófica, o sea que también es sobre filosofía. Y luego el tercer apartado, que es experiencia, esta sección, una sección que se creó hace 2 números o 3 números, nueva en la revista, pero que nos pareció interesante incorporamos siendo yo directora en la última etapa que estoy de directora, que era pues documentos, por ejemplo, que nos mandaban y que no se podían poner como artículos científicos, porque en realidad no eran tal, pero que a veces son más interesantes que muchos artículos científicos. Por ejemplo, esta evaluación de la miscelánea estudios de árabe y hebreo, según la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, es de un profesor de Ciencias de la Comunicación, de Biblioteconomía, no sé qué, y Comunicación. Y un poco fue casi un encargo hacerle esto para que no hiciera la evaluación de la revista hace un par de años, y bueno, lo ha actualizado para el año pasado, para el 2015, y era un poco ver cómo estaba, para saber nosotros qué carencias teníamos, sobre todo las debilidades y las fortalezas de la revista, desde un evaluador externo. Y cuando nos hizo la evaluación, nos pareció muy interesante incorporarlo, porque eso daba una idea a nosotros nos ayudó mucho para conseguir entrar en esos índices de impacto tan importantes, pero también nos pareció interesante que la gente pudiera ver qué es lo que estaba fallando y cómo éramos conscientes. Incluso muchas veces por ahí nos han venido sugerencias. Y luego también aquí está la cultura judía en los primeros siglos del Islam, que es una conferencia que el profesor Stenberger del Instituto de Judaística de la Universidad de Viena, yo creo que si no está jubilado, está por jubilarse, hizo como inauguración del curso en la Universidad de Granada, en el área de estudios semíticos, en el departamento de estudios semíticos, pero una persona de tal categoría que no le íbamos a decir pónganoslo anotado, háganos notaciones, porque en realidad eran unas reflexiones sobre la cultura judía en esos siglos primeros del Islam. Pero era tan interesante y de tanta altura, me parece muy intelectual, sobre todo porque son reflexiones ya de personas muy maduras, que están jubilados, pero que para que todos, aunque seamos ya mayores, son una fuente de enseñanza, pero que no podemos, ni nos parecía lógico mandarlo a evaluar por pares ciegos, ¿no? No
se lo pedimos y entonces si pide un artículo, bueno, un trabajo a alguien porque lo ha oído y te parece interesante, y entonces tenemos esta sección que se inauguró con un homenaje que le hizo la Universidad de Granada a Selvadillo, y no recuerdo ahora mismo en el número anterior o en el otro, y creemos que es una selección interesante, que son experiencias, que se pueden mandar, por ejemplo, entrevistas con gente que pueden resultar muy interesantes, pero que en realidad no son artículos que tengan la estructura, sobre todo por la estructura formal de enviarlo a la revisión por pares ciegos, pero que tienen categoría para estar en una revista de estas características científicas. Muy bien, María José, pues nos hemos recorrido este número 64 de la revista Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Gracias a ti sabemos que te habremos sacado de alguna corrección de tesis o de alguna cosa mucho más importante que una entrevista en Radio Sefarad. No, de verdad que no, porque creo que parte de nuestra obligación es difundir lo que hacemos. Sí. Entonces, lo que hacemos porque a nosotros nos paga, somos funcionarios, nos paga la sociedad, y entonces creo que es importante también la labor de difusión, y por eso doy las gracias a vosotros. Nada, un placer, y agradeceros también la generosidad que tenéis al compartir vuestros saberes, vuestra sabiduría con todos nosotros. Muchas gracias, María José. Gracias a ti, Raquel.